Hola, mi nombre es Héctor Bravo y les voy a hablar sobre la creatividad. La creatividad es el sello que distingue al mexicano en el mundo entero, desde cosas triviales hasta las disciplinas como el arte, la ingeniería y la moda. Para el mexicano no hay imposibles, aunque la habilidad del mexicano para crear cosas informales o simplemente reparar algo que está descompuesto es algo increíblemente creativo. Pero más increíble es que el mexicano no se da cuenta del potencial que tiene para crear cosas innovadoras que puedan competir contra los países más desarrollados. Existe una serie de bloqueos que limitan esa creatividad y que le hacen aflorar solo cuando no queda otra solución o cuando sabemos que nos dará una aceptación con nuestros conocidos. Es parte de nuestra cultura, pero como veremos en este video, podemos mejorarlo. Comencemos por entender la evolución del concepto tomando un artículo de la revista digital universitaria que toma Esquivias 2001 en su página 2 a la 7 una tabla de diferentes autores. El concepto nace en la década de los 50 y recoge a algunos autores como Guilford en 1952, que nos dice que la creatividad en el sentido limitado se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Por su parte, Orter, en 1971, nos dice que la creatividad representa el conjunto de condiciones que proceden a la realización de las producciones o de formas nuevas que constituyen un enriquecimiento de la sociedad. Rodríguez, en 1999, nos dice que la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Ya empleando la creatividad empresarial, Bianchi la define como el proceso que comprende la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo, para concluir con un cierto producto que puede ser considerado. Para nuestra materia, definiremos a la creatividad como una capacidad humana que abre las puertas a la ciencia, el arte, el desarrollo y la evolución. El proceso creativo se define en 5 etapas. La primera se llama preparación e iniciamos el proceso por inercia. Escuchamos un problema y algunos datos que nos ayudarán a comprenderlo. La segunda se llama incubación. Lo pensamos y hasta mentalmente encontramos algunas soluciones. En la etapa 3, inmersión, la fase del soñar despierto, analizamos, descartamos, hacemos recorridos mentales buscando una posible solución. La cuarta se llama inspiración o iluminación y es el instante preciso en que decidimos o encontramos la solución que más nos parece adecuada. La quinta y última etapa es la validación, la diferencia entre hacerlo y la puesta en marcha de la solución y la mediación de los resultados al respecto o que quede simplemente en una idea. Pero si podemos hacer ese proceso a veces en cuestión de segundos o sin tener que ir necesariamente a un lugar relajado o alejado, como en otros países, ¿por qué los mexicanos no podemos explotar ese potencial? El ingenio es la creatividad llevada a la práctica. Uno puede ser creativo y lo que se haga no tenga ninguna aplicación. Aquí se encuentra la frontera que llevará a la innovación. Al utilizar el ingenio haremos que aquello que hemos ideado de forma creativa nos dé un fruto o un rendimiento económico. Los estudios recientes dan 2 categorías para definir los bloqueos o barreras que limitan la creatividad. Por una parte, el corte interno y el corte externo. El interno es de uno mismo, con todos nuestros miedos, inseguridades, y las de corte externo se componen de las demás personas, ya sea de nuestro hogar, de nuestro trabajo, amistades o la sociedad en general. Y depende de nuestra idiosincrasia. La otra categoría se divide en 4 tipos de bloqueos: emocional, perceptivo, ambiental y cultural. El emocional viene del yo interno, prejuicios y presuposiciones, muchas de ellas como parte de nuestra educación infantil. Perceptivo. No entendemos adecuadamente la problemática, a veces ya tenemos soluciones
y no hemos entendido el problema completamente, porque ni siquiera nos han terminado de explicar cuando ya tenemos una idea fija en la mente. Ambiental. Es el contexto, nuestro entorno, nuestro lugar en la familia, en el trabajo, en nuestras amistades. Cultural. La religión, el nivel educativo, la zona geográfica, los usos y costumbres de algunas comunidades. En pleno siglo XXI, la discriminación es uno de los principales bloqueos que tiene la creatividad. En cuanto al manejo de ejemplos representativos de la creatividad nacional y en el mundo, quiero ocupar mi propia creatividad y contar un par de chistes, como todo mexicano, para representar lo que estamos viviendo. El primero es acerca de un vendedor de alacranes. Tiene 3 cubetas, en una de ellas está tapada, la segunda tiene incluso candados y cadenas y demás, y en la tercera está suelta, no tiene ni siquiera tapa. Cuando le preguntan que por qué están así las cubetas con alacranes, se indica que la primera es de alacranes norteamericanos y por eso tienen que estar tapados, porque pues ellos tratan de salirse, ¿no? Hacen lo posible por salir y demás. En el segundo están unos alacranes alemanes y ellos construyen cosas para poder salirse. O sea, si lo tapa simplemente, va a buscar la forma de salirse, pero con creatividad. Por eso precisamente los tienen que tener con cadenas. Y el tercero, pues el tercero es de los mexicanos, ¿no? Ellos no se salen porque si uno trata de salir, los demás lo jalan, ¿no? Lamentablemente en cuestiones creativas no hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano. El segundo dice que 3 astronautas, uno mexicano, uno japonés y uno norteamericano, van a viajar a la Luna, pero resulta que tienen que mandar algunas cuestiones de notas y demás, pero recuerdan que en el espacio, al no haber gravedad, pues cómo van a hacer para que funcionen las plumas y escribir reportes. El norteamericano gasta millones de dólares en hacer una pluma que tenga una bombita que vaya aventando la tinta y de esa forma venza la gravedad. El japonés, por su parte, inventa una tecnología láser y la pluma va quemando el papel sin necesidad de incendiarlo, ¿no? En el caso del mexicano, al no haber presupuesto, al no poder comunicarse ni pedir autorización ni nada, simplemente se lleva su lápiz.